Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en nuestra primera clase de biomagnetismo. El biomagnetismo o par biomagnético es una técnica creada por el Dr. Gois en 1988. Esta técnica se creó en México, pero su historia se remonta a los años de la carrera espacial, donde Rusia y Estados Unidos se peleaban por llegar a la Luna. En esa época se hacían estaciones espaciales donde los astronautas pasaban periodos prolongados en una situación de ingravidez. Y al regresar notaron que tenían una pierna, la pierna derecha, más corta que la izquierda. Era gente que está físicamente bien estudiada y venían con osteoporosis, enfermedades de los huesos, pero un hueso más largo que el otro, que eso en los hospitales no lo podían reparar. Entonces en la NASA llamaron al profesor Bering Meyer. Él tenía muchos estudios sobre tratados de energía, los principios de la magnetoterapia. Esta magnetoterapia era lo mismo que se usó durante hace muchos siglos, durante la época de Cleopatra, durante la época de los emperadores de China. En esta época de Cleopatra usaba una tiara. Esta tiara era un imán que le habían recomendado para que se mantuviera joven y bella. Y les voy a dar el secreto, cómo es que se usa ahora. Se impacta primero ombligo pineal. En el ombligo están las células madre, entonces eso se estimula. La glándula pineal es la que comanda todo el sistema endocrino de todo el cuerpo y ordena a la glándula pineal, que es la que está acá, que es la que produce las hormonas femeninas, todo lo que hace funcionar el sistema endocrino. Entonces al estimular con una tiara, con un imán acá en la frente, logran rejuvenecer. Después los puntos son ombligo, hipófisis. La hipófisis es la glándula que comanda todo. Regresamos al par biomagnético, el descubrimiento del Dr. Isaac Gois. Esta técnica consiste en usar dos imanes. Uno para encontrar el foco alcalino, que es la superficie negra, se va deslizando por todo el cuerpo, y el negro es para impactar en el otro lado. Donde hay un foco de hiperacidez, hay otro foco de hiperalcalinidad. Cuando el Dr. Bering Meyer, al terminar su año de contrato en la NASA, él rápidamente solucionó el problema. Se preguntó, ¿qué cosa hay en la Tierra que no hay en el espacio? En la Tierra hay la gravedad, la fuerza de la gravedad y la fuerza magnética. Esta fuerza magnética proviene del magma que está dentro de la Tierra, que es el fuego, que sale cuando hay explosiones de los volcanes. Y ahí se forman las piedras imantadas. En la India se vieron que estas piedras, le decían las piedras que besan porque se juntaban. Había una persona que estaba arando la tierra con su arado de fierro y de repente vio que el arado se levantaba y se pegaba a una piedra. Ahí descubrieron que habían piedras con propiedades magnéticas. Y esas propiedades han sido usadas por los grandes y más famosos médicos de la antigüedad. Y también después por los grandes investigadores estudió sus propiedades. Las propiedades que se usaban siempre con solo el lado negro del imán era para desinflamar, analgésico, y que actualmente hay aparatos que también usan esta energía para problemas musculares, rasgadura de tendones, fracturas, ayuda a que se borren los hematomas de los golpes y a que el hueso se fortalezca. Cuando hay un hueso que no osifica bien, se le pone estos imanes, la parte negra, para que osifique y regenere el hueso. El profesor Gois, a diferencia de los muchos sabios antiguos anteriores que habían trabajado con los imanes, le llegó un paciente a su consultorio. Era una enfermera, una colega de él, y le dijo: doctor, mi esposo está con SIDA, se está muriendo, ha perdido 30 kilos. Y el doctor le decía: ¿pero qué quieres que haga? Y en el hospital le están dando pastillas para la tuberculosis, para los hongos, para el VIH, pastillas para acá, para allá. No, pero doctor, sigue perdiendo peso, por favor, véalo. Y entonces el doctor Gois se acordó lo que había aprendido con el profesor Bering Meyer y dijo:
Si hay alteraciones del pH causado por el microbio, vamos a ubicar dónde está. Y encontró acá en el pecho, el punto timo recto, fue su primer punto que encontró, en el año de 1988. Encontró que en el pecho había un foco de hiperalcalinidad, que era donde estaban ubicados los microbios que activaban el virus, porque el virus solo no puede matar a una persona. Es una partícula tan pequeña que necesita una proteína que le da la bacteria, la Escherichia coli. Si el paciente no tiene Escherichia coli, puede ser portador de VIH, pero no desarrolla la enfermedad de SIDA. Y entonces dijo el doctor, presentó este punto de hiperalcalinidad. Dijo, si acá hay hiperalcalinidad, debe haber otro foco de hiperacidez. Se acordó de lo que le había enseñado el profesor Beringmeyer, ¿no? Que hay alteraciones del pH que provocan que los microbios se queden en el cuerpo. Y encontró el otro foco en la parte del hueso sacro, que después se dio cuenta que era en el recto. Ahí donde la espalda perdió su buen nombre. Y dijo, si yo impacto, porque el profesor Beringmeyer vendía un aparatito para equilibrar el pH, pero ese aparatito costaba $400 y al doctor Gois no le alcanzó. Pero se quedó con la idea y consiguió unos imanes que estaban tirados como desperdicio, que estaban en los parlantes ya descartados, usados, y con esos imanes empezó a trabajar. Y él sacó la conclusión, ¿no? Si hay un foco de hiperacidez, tiene que haber un foco de hiperalcalinidad, y lo buscó y lo encontró en este lugar. Al impactar las dos fuerzas, logró hacer el equilibrio, lo que se dice despolarizar, y neutralizó. ¿Qué pasa? Que esto es como cuando tú tienes un latón de basura, en la noche, en el día vienen las moscas, en la tarde las cucarachas, las ratas, y entonces tú en vez de estar echando insecticida, mejor tapas bien la basura o sacas el latón de basura y se acabó el problema. Esto sucede así, nosotros tenemos un médico interior. Por ejemplo, cuando nos hacemos un corte, no tenemos que ir al hospital para que nos cosan. Nuestro cuerpo solito sabe cómo regenerarse, cómo cerrar la herida. Salvo que sea una arteria que está sangrando mucho, no necesitas ir a un hospital, tu cuerpo solito se equilibra. Entonces, al trabajar los imanes, equilibrar el pH que se ha alterado por una comida muy ácida, muchas carnes, muchas cosas muy ácidas que alteran el pH, se favorece que estos microbios se queden dentro del cuerpo. Entonces eso es como ayudar al médico interno para que te vuelva a sanar. Al hacer esto, equilibrar estas dos cargas, los microbios ya encontraron un medio negativo para ellos y tuvieron que salir del cuerpo, ya no se quedaron ahí. Y se logró que a la semana regresó el señor que trabajaba como herrero, ese es un trabajo muy fuerte. Y le contó que en una semana ya no tenía las diarreas, que las diarreas habían parado. Y entonces le dijo que regresa la próxima semana y la próxima semana el hombre ya estaba trabajando, había recuperado la fuerza, estaba recuperando su peso. Y se dio cuenta que con una sola impactación había logrado curar la enfermedad. Se fue a las autoridades de salud, decirles, miren lo que he encontrado, ustedes saben que todo esto tiene intereses y todo es un gran negocio, ¿no? Y a la salud empezaron a poner máquinas, aparatos, con lucecitas que ni el médico sabe para qué sirven, pero hacen para que el paciente pague más dinero, se haga análisis por acá, análisis por allá. Esto no, con los dos imanes, tú con el lado negro del imán ubicas un foco, ya tienes el diagnóstico, tiene tal cosa. La respuesta que da el cuerpo es que el miembro derecho se acorta, entonces te dice que ahí hay un problema de hiperalcalinidad o hiperacidez. Y al poner el otro imán en el sitio que debe ir, las dos piernas se ponen del mismo tamaño y que te indica que se está despolarizando bien. Y con 20 minutos de aplicación, tú ya logras que los microbios sean eliminados. Ayudas a tu cuerpo a que se regenere y a que vuelva a estar bien. Los imanes que se recomiendan para esto no es el de la refrigeradora. Tienen que ser imanes de por lo menos 1000 Gauss de potencia. Y lo ideal son 4000 Gauss. Y ahora vamos a ver un caso muy interesante. Es el de Pachita, una chamana que lograba hacer trasplantes de órganos, corazones, pulmones, hasta vértebras. Se lograba sacar vértebras y con el mismo talón su machete de monte las ponía en su sitio. Es una niña que desde niña tenía poderes psíquicos.
podía ver cosas que la gente normal no ve, lo que llamamos videntes. Ella, cuando veía una persona enferma, le decía, mamá, mira, esa señora se va a morir. Y pasaba que la señora se moría. Y entonces a la gente le asustaba ese poder que tenía Pachita. Y la mamá la abandonó. Y fue recogida por un africano, que la llevó a trabajar en un circo, vio que tenía sus poderes psíquicos y le enseñó a meditar, a usar las hierbas, le ayudó a abrir sus campos. Ella estuvo en la Revolución de Zapata, participó como médica curando, así y todo que era niña todavía. Y ahí se fue haciendo conocida hasta que fue a la capital y llegó a hacer sus trasplantes. La gente que la veía que ella levantaba los brazos, entraba en trance primero, levantaba los brazos, bajaba el órgano y lo colocaba en el sitio donde había sacado el órgano que ya estaba dañado. Y el órgano solito se pegaba. Y el ayudante pasaba la mano y cerraba la herida. Todo esto fue estudiado por Jacobo Grinberg, que era un científico que logró hacer experimentos en los cuales los niños con las manos podían agarrar los libros y ver lo que decía en la carátula de atrás. Entonces eso fue visto por la hermana del presidente de México y lo invitó a Jacobo. Mira, Jacobo, yo te voy a ayudar, ven, te voy a presentar a Pachita para que estudies en ella todas las cosas que puede hacer. Y entonces fue Jacobo, la conoció Pachita, le contaron todas las operaciones maravillosas que hacía. Y él dijo, la voy a desenmascarar, esta es una tramposa, debe estar usando hipnosis, algún truco. Y entonces le dijo a su esposa, dame ropa para 4 días, la voy a ir a desenmascarar y de regreso. Pero pasaron 4 días, una semana, un mes y él no regresaba. ¿Qué pasó? Que él participó en una de las operaciones que ella tenía, que entraba en trance en su cabaña, en un sitio muy humilde, operaba a las personas que llegaban con problemas del corazón, de los riñones, o una niñita que le habían dado mucha anestesia y la habían dejado con el cerebro ya casi medio muerto. Y todo eso ella lo lograba curar, lograba cambiar los órganos, inclusive las vértebras. Hacía el corte con su cuchillo de monte y sacaba la mayor asepsia y la cambiaba y metía otra. Podía materializar cosas, una vértebra nueva, órganos nuevos. Esto también fue estudiado por Alejandro Jodorowsky, que es un cineasta chileno que ella le dio el poder de hacer la psicomagia. Él después empezó a desarrollar su psicomagia y lograba curar a las personas. Por ejemplo, personas que tenían alteraciones emocionales o miedos. Él en un sótano de París leía el tarot y ahí tenía contacto con muchas personas y cuando le contaban problemas los trataba de solucionar con la psicomagia que le enseñó Pachita. Él fue disfrazado, pidió que a un amigo le compre ropas que no eran las que él usaba normalmente porque no quería que Pachita lo reconozca. Él tenía un problema en el hígado, tenía un tumor y quería que lo cure. Entonces fue, y apenas lo vio Pachita, le dijo, muchacho, ¿qué haces ahí? Ven para acá. Pero él no era un muchacho, él ya era muy mayor, pero sí reconoció que no era maduro mentalmente y por eso ella seguro le decía muchacho. Y entonces lo llamó para que lo ayudara y ella ya lo había reconocido, ya sabía quién era y le mostró un símbolo que era el símbolo que él usaba en sus películas. O sea, es una persona vidente, pues no le puedes engañar ni decir que eres otra persona. Y al final la Pachita le operó el hígado y les trajo el tumor. Y testigo ese es el hijo de Jodorowsky que estuvo presente en esa operación. Todos estos son para explicarle que el desarrollo del doctor Goiz, cómo es que un médico mexicano haya podido llegar más allá que todos los científicos de todas las eras y que el mismo profesor de la NASA no pudo solucionar. Y es encontrar el par biomagnético. El par biomagnético es el uso de dos imanes, tanto la cara negra como la cara roja del imán. Porque desde la antigüedad decían, la parte negra es la parte buena del imán, te desinflama, es analgésica, te hace soldar los huesos, te cura de desgarros musculares, y era la que usaban todos los médicos de la antigüedad. Hasta que llegó el doctor Goiz de México y él lo atribuye a que por donde estaba su consultorio era la ruta del camino del nativo que vio a la Virgen de Guadalupe. Él pasaba con sus rosas, que en esa época en México no habían rosas,
porque a decirle a los padres que la Virgen quería que le hagan un altar, una iglesia en esa zona donde ella había aparecido. Y entonces los padres le decían, tráenos una prueba de que es realmente la Virgen. Y la Virgen le dijo, toma, agarra esas rosas que están ahí, mételas en tu tapete y llévaselos para que lo vean. Entonces él fue corriendo y por todo ese camino es por donde estaba el consultorio del doctor Gois. Y ahí fue que él atribuye a eso que fue una inspiración divina que él pudo encontrar la cura para las enfermedades tan terribles que había en esa época. Y entonces él llegó donde los sacerdotes, los altos eclesiásticos de México, y les suelta su tapete y cayeron un montón de rosas que en México todavía no habían. Y dentro del tapete estaba la imagen de la Virgen. Entonces recién ahí los altos eclesiásticos le creyeron y usaron la imagen para crear para difundir la religión católica entre los nativos. Después tenemos ahora en la época actual el pH es lo que equilibra los imanes, logra equilibrar el pH, porque cuando el pH en el cuerpo, lo normal es 7, el pH es 7.2, 7.3, que es un pH neutro, el cuerpo está sano, puede funcionar bien. Pero cuando el pH se vuelve muy ácido o muy alcalino, favorece que hayan bacterias y parásitos cuando está muy alcalino, y favorece que haya virus y bacterias, virus y hongos cuando está muy ácido, la hiperacidez del cuerpo. Entonces con los dos imanes se logra neutralizar esa hiperacidez y hacer que los microbios dejen el cuerpo y volver a sanar el cuerpo. Otra persona que trabajó mucho en esto fue el profesor Bradley Nelson. Él trabajó más la parte psicológica. Tenía a su hermano que entró a la venta de los imanes Niken y lo llamaba y él no le quería responder porque su hermano era muy atolondrado y lo paraba inquietando, ¿no? Y hasta que lo convenció y le dio una cita, mira estos imanes, con estos imanes tú puedes equilibrar las emociones de las personas si están tristes. Y entonces lo fue viendo y se hizo muy famoso. Empezó a encontrar los puntos donde estaban las emociones y neutralizarlas. Por ejemplo, hay una emoción muy fuerte que es muros en el corazón. Es cuando una persona ha tenido una experiencia muy traumática, muy severa, un rompimiento, un divorcio, la muerte de los padres, de alguien muy querido, se forma como un muro en el corazón. El corazón, para no despedazarse, forma como una coraza, una protección externa. Entonces él con los imanes Niken lograba romper ese muro y hacer que la persona se vuelva a ser normal, porque cuando hay estos muros en el corazón, la persona no se vuelve a enamorar, no prospera en su trabajo, todo le va mal. Y cuando rompía estos muros del corazón, la persona a la espalda de su casa había una amistad de la infancia y con la que volvía a renacer una relación y volver a su vida normal. Por eso es muy importante y todo esto se logra también con la terapia con los imanes. El profesor Gois no solo amplió su tratamiento a la salud, a los microbios, virus, hongos, sino también a las emociones, a los muros en el corazón. ¿Y cómo se hace contacto? Hay un mundo interior. Así como Freud encontró el inconsciente donde estaban los traumas del pasado, y encontrando ese trauma del pasado, la persona podía resolver su vida y ir adelante. Pero después el doctor se quedó en lo sexual y no avanzó. Pero tenía un discípulo. Ese discípulo se puso a estudiar en el inconsciente colectivo. Él viajó a la India, viajó al Tíbet, estuvo en contacto con los Himalayas. Los primeros que estudiaron los poderes psíquicos fueron los ingleses, porque mientras estaban en Inglaterra vieron que habían unos sadhus, le decían, o sea, personas que renunciaban a todo, renunciaban hasta la ropa, y había un sadhu que se la pasaba sumergido en el Ganges, flotando en el Ganges y completamente desnudos. Solo se cubrían con barro. ¿Por qué? Porque su renuncia era tan radical que ni siquiera podían aceptar usar ropas. Y lo metieron preso por andar sin ropa. Pero en la noche, el de día él estaba ahí sentadito en su cárcel, pero en la noche lo veían que caminaba por los techos de la cárcel.
sino que el sadhu podía escaparse fácilmente, pero para cumplir con las normas, para que no lo fastidien, se quedaba preso. Y entonces los ingleses empezaron a ver que había los que podían practicar la hipnosis. A veces en una soga hacían como que un niño subía a la soga y después bajaba, una soga que no estaba atada a nada y después la soga caía. Muchos perdieron su viaje de regreso por estar entretenidos viendo al muchacho que subía y bajaba una soga que no estaba atada a nada. Entonces vieron que los que practicaban la meditación desarrollaban poderes psíquicos y esos poderes fueron investigados también por Estados Unidos, ¿no? La Central de Inteligencia para poder espiar, tener más facultades para llegar a otros sitios. Y entonces al poner un electroencefalograma a uno de estos meditadores, a uno de estos sadhus de la India, vieron que ellos podían variar la velocidad de sus ondas, magnéticas. Cuando la onda está muy agitada, se llama ondas beta, que son muy rápidas. Es en la que estamos todos los que estamos en la ciudad, con el tráfico, cuidando que nadie nos mire, nos asalte. Y las ondas alfa son un poco más lentas. Eso es cuando estás en una tina y dices, ¡ay, qué rica la tina, qué rica el agua tibiecita! Ese es estado de relajación. Pero cuando las personas meditan, entra a un estado más avanzado. Las ondas delta, que son mucho más lentas, y al final las ondas teta y las ondas gamma. Se dice que cuando la onda es horizontal, se une a la línea de Dios, o sea que es la misma vibración de Dios, y uno puede tener el conocimiento del presente, pasado, futuro, y alcanzar los poderes psíquicos que tienen los sadhus, de hacerse más grande, hacerse más chiquito, por ejemplo, cuando habían charlas, el maestro le decía, miren, acá hay gente que viene del Tíbet, pero ustedes no los pueden ver porque ellos viajan volando, no vienen en avión ni en ningún medio, ellos se hacen invisibles y pueden viajar. Y están acá viendo mi charla, pero ustedes no los pueden ver porque están invisibles. Son todos esos poderes que se desarrollan, que la mente tiene capacidad de verlo. Eso fue lo que estudió el neurofisiólogo Greenberg. Podía hacer que los niños colocaran sus manos y con la mano y los ojos vendados pudieran ver lo que estaba en la contracarátula. Pero esos experimentos tuvieron que pararlos porque los niños empezaban a ver cosas terribles que los asustaban. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla poderes psíquicos, aparecen cosas que normalmente no se ven. Por ejemplo, espíritus, monstruos, fantasmas, todos los seres mitológicos. Normalmente no tenemos capacidad de verlos, pero alguien que tiene poderes psíquicos, los videntes, sí los pueden ver. Y estos niños se asustaron y tuvieron que parar estos experimentos. Después, este inconsciente colectivo, ahí queda guardado todos los conocimientos desde la época de piedra, desde la aparición del hombre hasta la actualidad. Por ejemplo, eso hace lo que se llaman los instintos, ¿no? Ustedes, un animalito que cae al agua, instintivamente mueve sus patitas, nadando como perrito y sale del agua. No tuvo que ir a una academia de natación para aprender a que le enseñen a nadar. También unos científicos fueron a una isla y a unos monitos les enseñaron a lavar su comida antes de comerla. Fueron a otra isla y vieron que los monitos de la otra isla ya habían aprendido. ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo se entrelaza entre todos. Todos tenemos poderes ocultos, podemos tener telepatía. Por eso es que pero no somos conscientes de ello, ni lo exploramos ni lo incrementamos. Por eso es cuando llegamos a un lugar, dices, ay, qué buena vibra que hay en este lugar, pues toda la gente tiene pensamientos positivos. O llegas a un sitio y dices, qué mala vibra, ves los ojos así medio cerrados. Uno instintivamente puede ver lo que están pensando las otras personas de tu alrededor. Y eso se puede desarrollar cuando uno medita o eso tiene una vida muy espiritual, que es lo que le pasó al doctor Goiz, y gracias a ello pudo desarrollar su teoría del par biomagnético. Ahora, ¿cómo se puede entrar este inconsciente colectivo? Es usando un péndulo, puede ser cualquier péndulo, varillas o también con los miembros, ¿no? Generalmente lo que se usó al inicio fueron las piernas. La pierna derecha se encoge cuando es sí y queda igual cuando es no. Y más fácil hacerlo con los pulgares. Se ponen a la misma altura.
por ejemplo, pregunto mi nombre y mi nombre es Herminia y miren, ve, solito se ven cogiendo. Digo, mi nombre es María y se queda igualito. Eso quiere decir que la respuesta es no. Y esa es la forma que yo puedo entrar en mi consciente colectivo. Si me olvido de algo, porque a veces uno se olvida de algo, preguntas, mis llaves las he dejado en la mesa, me dice que no. ¿Mis llaves están en mi bolso? Sí, me dice que sí. Sí, mis llaves en realidad están en el bolso. Pero a veces hay muchas ideas, porque la mente tiene millones de ideas durante todo el día. Entonces, si te da una respuesta que no es lógica, preguntas lo contrario, ¿no? Preguntas, ¿está bien esta mesa para sentarme? Me dice que sí. ¿Esta mesa está mal para sentarme? Me dice que no. Preguntas la pregunta, pero de otro modo para confirmar que la respuesta es acertada. Entonces eso puede hacer con los pulgares. La mano derecha se cierra, esta la envuelve y se ponen los dos pulgares a la misma altura. Y esto tiene que estar sueltito. Esto fijo, los dedos fijos, pero los pulgares sueltos para que puedan moverse. Otra forma es extendiendo los brazos. Dime sí, dime sí, dime sí. ¿Ven cómo se encoge? Y dime no, dime no, dime no, se queda igualito, se quedan igualitos. Lo mismo se puede hacer con las piernas. Se ponen las piernas a la misma altura y la pierna derecha se encoge cuando es sí y se queda derechita cuando es no. Ustedes van pasando el imán donde está la zona afectada, donde está el microbio, la pierna solita se va a encoger. Entonces, y de ahí tiene que buscar con el lado rojo del imán donde queda el otro polo para equilibrarlos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y acá les doy un ejemplo de los pares. Siempre el par tiene su contrario. ¿Y dónde se ve? Por ejemplo, acá en la nuca es el par cuando hay apatía sexual, o sea, la mujer a veces no tiene deseo de tener relaciones, se le impacta esto cuando hay frigidez. Y eso logra que la persona equilibre sus emociones. O sea, si tiene exceso, si tiene bajo líbido, poniendo los imanes aquí en la parte de atrás de la nuca se logra equilibrar. El negro siempre al lado derecho y la superficie roja del imán al lado izquierdo. Y cada punto, por ejemplo, este es el más famoso, ¿no? Es de la tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis a veces demora 6 meses el tratamiento y son pastillas tóxicas, son como 6, 8 pastillas que tienes que tomarla todos los días y te malogran el hígado. En cambio, con los imanes, una sola impactación y ya el virus desaparece. También para la depresión hay un punto, que es aquí, la amígdala y postpineal. Pineal es el punto de la mollerita, la punta un poquito más atrás es para la depresión. Una persona que está deprimida, tienen 3 formas de curarla. Una forma es con los imanes. El imán negro acá y el rojo acá atrás. Y se deja 20 minutos. Se pregunta, ¿están bien puestos los imanes? Te va a decir que sí. ¿Cuánto tiempo? 10, 20 minutos. Ahí te va a dar el tiempo también, le puedes preguntar a tus deditos, a tu inconsciente colectivo. Ya. Y otra forma, la segunda forma es con el método del profesor Yuen. El profesor Yuen es de los Himalayas, lo trajeron para que haga la película, la serie televisiva del pequeño saltamontes que daban antes, que era sobre un monje que venía del Tíbet a Estados Unidos y enseñaba el amor a los animales, que toda vida es preciosa y debe ser conservada. Él asesoró en esta película a los cineastas, pero después se quedó acá y empezó a enseñar todo lo que sabía del Tíbet, las terapias energéticas. Acá es muy poco conocida la terapia energética. Tenemos una energía que nos recubre, que es el alma, que al estar dañada también se daña el cuerpo. Es como una capa protectora o una segunda piel, pero que no se ve. Una capa energética que nos cubre y nos rodea y que siempre hay que tener cuidado de que funcione bien. Entonces, con el método del Dr. Yuen para una depresión se dice: depresión, lágrimas, tristeza, elimínate al 100% con potencial infinito. Solo diciendo estas palabras, cualquier emoción que ustedes vean, porque para diagnosticar una depresión no necesitan ser médicos. Ustedes ven a la persona triste, que tuvo un rompimiento o se le murió un familiar, entonces le dicen esas palabras: depresión, lágrimas, tristeza, pena, duelo, elimínate al 100% con potencial infinito. Y solo diciendo estas palabras, la palabra tiene fuerza, logran equilibrar su energía y que su depresión sea más llevadera, más
suavizarla, que no esté tan triste. Otra forma es con el método la tercera forma. Para curar una depresión es con el método del resecado. Con este método ustedes preguntan, ¿tienes depresión? Y te sale que sí. Entonces le dices, ¿cuántas variedades? 1000, 2000. Y lo impactas. Para impactar puedes hacer un aplauso, 2 chasquidos de dedos, cerrar 2 veces los ojos o decir pum, lo que tú prefieras. Después preguntas, ¿cuántas variedades? O sea, ¿cuántas mutaciones, cuántas variedades de depresión tienes? 1000, 2000. Y pum, y lo impactas. ¿Cuántas polaridades? El lado negro del imán, el rojo del imán. 1, 2, 3, pum, y lo impactas. Y haciendo eso nada más ya curaste. Y es uno de los métodos más efectivos. Les recomiendo que prueben los 3 y el que ustedes encuentren que es el más satisfactorio sea el que utilicen adelante. Entonces ahora estamos para, si tienen algunas preguntas, para que las puedan hacer en ese momento. Gracias, muchos cariños.